¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal, jóvenes? Buenos días con todo. Buenos días, buenos días. Vamos a desarrollar lo que tiene que ver esta semana con un tema importante. Buenos días con todos. Buenos días, buenos días, buenos días. Ya, chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien. Buenos días con todos. Ahí está. A ver. ¿Cómo están? Buenos días, buenos días. Hoy vamos a ver la parte final de literatura peruana, ¿correcto? De los años 50 hacia adelante, pasando por lo que es la narrativa, la poesía Blanca Varela y los años 60 que tienen que ver con la obra llamada, en este caso, Blasio y los perros y Conversación en la Catedral. Como sabemos, el objetivo principal de esta parte de la clase es darte una imagen más que todo general de los temas abordados en cada obra, las características que se van a ir evidenciando en este periodo. Muy bien, por eso vamos a desarrollar, a ver, lo siguiente por acá. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Esta es la última semana de clase para algunos ya. Ya, a ver, veamos acá. Literatura peruana 4. Es la última que vamos a desarrollar. A ver, primero por acá vemos la famosa generación del 50, ¿no? O la nueva narrativa a partir de los años 50 hacia adelante. Muy bien. A ver, ¿qué características recordamos en este periodo? Cuando hablamos acerca de la generación del 50, quizás lo primero que debemos recordar es que en estos años, escúchame por favor, lo primero que debemos recordar es que en estos años, por ejemplo, una de las situaciones históricas que va a generar esta literatura en narrativa fue el proceso llamado migración, ¿no? Como tú sabes, el fenómeno migratorio influyó bastante en el desarrollo de los temas de este periodo. Como la mayoría de gente venía de la zona de la sierra, del campo, hacia la ciudad, entonces justamente, muchachos, la mirada que se va a tener de Lima va a ser una mirada completamente distinta. Lima ya no va a ser el espacio agradable, bonito, ¿no? Idealizado, donde alguien puede vivir, sino más bien un espacio que se vincula con lo que es la opresión, el abuso, ¿de acuerdo? Donde el hombre tiene que trabajar de manera constante para poder progresar. El progreso relacionado con qué? Con la llamada explotación. Entonces, muchachos, en primera instancia, en los años 50, si vamos a hablar en primer lugar de lo que es narrativa, vamos a ver por acá, narrativa, hay que ver acá que este periodo retrata el fenómeno migratorio y todo lo vinculado con eso, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se vincula con lo migratorio? Por ejemplo, la marginalidad, los marginales, las personas que van a estar fuera de la lima oficial. ¿Qué cosa? La pobreza, ¿no? La pobreza, también qué cosa, la pobreza, la explotación y otro concepto muy importante, las barriadas, correcto, las barriadas. Ahora, el espacio donde se va a desarrollar la literatura se relaciona principalmente con las barriadas, ¿no? ¿Qué son las barriadas? Los espacios, los conos, lo que tiene que ver con la Lima marginal, correcto. Además de describir el fenómeno migratorio, muchachos, en los años 50
recordamos también que los autores en este punto van a asimilar o manejar el emplear nuevas técnicas novedosas, empleo de nuevas técnicas. Claro, en los años 50, como tú sabes, van a haber nuevas técnicas en los narradores, van a no modernizar el relato, ¿correcto? Van a modernizar lo que es, en este caso, la narrativa. Uno de los autores que moderniza esto o que introduce principalmente las técnicas novedosas, y acá te lo pongo porque San Marcos vino en un simulacro, es Carlos Eduardo Zabaleta, ¿ok? En este caso, él es un narrador que desarrolla o que incluye mucho el manejo de técnicas novedosas dentro del relato en este periodo. Asimismo hay que recordar que en esta imagen, la imagen de Lima es una imagen monstruosa, ¿correcto? Visto como un espacio donde existe opresión, existe violencia. Por eso que la imagen de Lima es una mirada alegórica de la ciudad. Por eso acá tenemos, en este caso, una mirada alegórica. ¿Qué es una alegoría? Un elemento que representa una idea. Una mirada alegórica de la ciudad. A la ciudad se la va a describir como ¿qué? Como si fuera un monstruo. El famoso monstruo del millón de cabezas, ¿no? Así se va a describir a la ciudad. Entonces, acuérdate que en los años 50 la ciudad no se va a describir como un lugar bonito, fraterno, sino como un lugar vinculado con la opresión, la violencia, el maltrato. Asimismo, hay que recordar que en este periodo, mira, a nivel literario técnicas, a nivel temática, ¿sobre qué se va a centrar? Sobre lo que es la ciudad, la urbe, el migrante, las barriadas, la pobreza, la exclusión, la marginación y todo ello, ¿correcto? Y a nivel técnico tiene que ver con el empleo de nuevas técnicas en ese periodo. Y hay que recordar que en esta etapa también vamos a ver los estilos. ¿Qué estilos se van a desarrollar en los años 50? Por ejemplo, aún van a mantener rezagos del neoindigenismo. Te voy a decir un dato. 1958 se publica la novela Los ríos profundos de José María Arguedas. Y como sabes tú, esa es una novela neoindigenista. Incluso hay un autor llamado Manuel Escorza que escribe un libro llamado Redoble por Rancas, que también es de tendencia neoindigenista. Pero además del neoindigenismo, también tenemos el relato fantástico. El relato fantástico. Esto influenciado por lo que en los años 50 se desarrolló. ¿Qué autor qué autor apareció en los años 50 en Latinoamérica? Sin duda fue Jorge Luis Borges. Y Borges influye también en los narradores, de ahí que justamente el estilo de relato fantástico también se va a observar dentro de los narradores de este periodo. Pero sin duda el estilo que tiene mayor desarrollo va a ser el llamado neorealismo. El neorrealismo, ¿en qué se va a centrar? Se va a centrar en describir la realidad tal y como se observa, tal y como se ve, ¿correcto? El neorrealismo es una característica principal en este periodo, es un estilo principal. Entonces, recordamos, a ver, en los años 50, ¿qué tenemos? El fenómeno migratorio. ¿Qué más tenemos acá? El manejo de nuevas técnicas, correcto. ¿Cómo se ve a la ciudad? Como un monstruo. ¿Qué más vemos acá? Estilos, neoindigenismo. ¿Tenemos a quién? A Manuel Escorza. El relato fantástico podríamos hablar en este caso de Luis Francisco, bueno, Francisco Izquierdo Ríos, un autor que le gusta mucho incluir lo fantástico dentro del mundo selvático, ¿ok? Aunque no es tan, bueno, no es tan relevante dentro del examen de admisión. Y en el neorrealismo tenemos a quién? A Ribeiro y Vargas Llosa. Hay muchos libros que señalan a Vargas Llosa como parte de los años 50, ¿correcto? Porque en los años 50 él publica un libro de cuentos llamado Los Jefes y una novela corta llamada Los Cachorros. Aunque su máximo esplendor lo alcanza en los años 60, sin duda en los años 50 ya había comenzado a publicar ciertas obras, ¿ok? Muy bien. A ver, hasta acá, ¿todo correcto, chicos? Sí, listo. Seguimos por acá. ¿Qué autor nos interesa en narrativa?
Nos interesa el autor llamado Julio Ramón Ribeiro. Julio Ramón Ribeiro, perfecto. Veamos acá. En Rivero, ¿qué vamos a tener por acá? En Rivero, primero hay que recordar que él no desarrolla técnicas innovadoras, ¿de acuerdo? Si algo caracteriza su literatura en Ribeiro es el manejo de técnicas tradicionales. Emplea técnicas tradicionales, ¿correcto? Emplea técnicas tradicionales. ¿Qué más vamos a ver en caso de Ribeiro? Además de manejar técnicas tradicionales, acuérdate que su estilo se llama neorrealista. Él es neorrealista, acuérdate, neorrealismo. ¿Qué significa neorrealismo? Describir la realidad tal y como se ve. Ahora, profe, si no emplea técnicas tradicionales, ¿dónde se ve lo innovador en Ribeiro? En que él describe o retrata lo que es justamente el conflicto entre dos tipos de limas, la oficial y la lima marginal. La lima oficial de Miraflores, San Isidro, la clase media, alta, ¿no? Y la lima marginal, que es la lima de los migrantes, la lima de los marginales, de los pobres, que quieren formar parte de esa lima oficial. Entonces, él retrata justamente el conflicto que se va a ver en Lima en ese entonces. ¿Y cuál es este conflicto? El conflicto entre lo oficial versus lo marginal. Por ejemplo, quién es ejemplo de la Lima marginal? ¿Te acuerdas de este personaje llamado Roberto López de Alienación? Un hombre moreno que quería ser blanco y que se pinta el cabello, se cambia de nombre, se deja llamar Roberto, se llama Bobby y luego Bob. ¿Para qué? Para poder estar con una muchacha de tez blanca llamada Keka. Al final esta chica se casa con un norteamericano, él viaja a Estados Unidos para alcanzar lo que más quería, la gran nacionalidad norteamericana, pero al final muere en guerra. Keka se casa con esta el Billy Mulligan, su sueño preciado, consigue lo que tanto quería, pero cuando está casada y está viviendo allá en Estados Unidos, este gringo la maltrata, la golpea, insultándole, diciéndole chola, chola de M, le dice, ¿no? Imagínate. Entonces vemos siempre la idea de que el personaje marginal quiere alcanzar el mundo oficial. Y la gran pregunta es, ¿lo logra? No lo logra. Por eso que una característica de la literatura de Ribeiro es la llamada literatura del fracaso. ¿Qué significa literatura del fracaso, profesor? Que sus personajes van a intentar conseguir algo y no lo van a lograr. Y esto se asocia con esta idea de la cancelación de la esperanza. El personaje va a querer conseguir algo, pero no lo va a lograr. Va a intentar, pero no lo consigue. Entonces vamos a ver en él, ¿no? Personajes, sus personajes van a tratar de conseguir algo, pero sus acciones son acciones intrascendentes. ¿Por qué son acciones intrascendentes? Porque a pesar de que lo intenten, ¿cómo terminan en este caso? El fin siempre va a ser el mismo, el fracaso. Profe, entonces su literatura no es una literatura de esperanza, no, es una literatura de fracaso, de pesimismo. Por eso se dice que en la literatura de Julio Ramón Ribeiro lo que se va a evidenciar mucho es el pesimismo. ¿Ok? Claro, una visión pesimista. Y esta visión pesimista, asócialo con dos ideas importantes de Ribeiro, con el llamado escepticismo y el existencialismo que había en esa época, ¿no? Claro, ¿qué significa? Bueno, existencialismo tú debes recordar con Jean-Paul Sartre, donde el hombre cuestiona si realmente su existencia tiene validez. El hombre cuestiona si realmente tiene sentido su vida como tal. Y eso se asocia mucho, ¿qué es una persona escéptica? Una persona que desconoce o no sabe o no tiene esperanza de que si algo va a cambiar o algo se va a transformar. Un escéptico es una persona incrédula, que es una persona, digamos así,
que tiene cierta incertidumbre, o bueno, posee cierta incertidumbre de las cosas que vendrán más adelante. ¿Ok? Carece de fe. Es un ser carente de fe. No tiene esperanza, no tiene fe de las cosas. Él no siente que más adelante vendrán cosas mejores. No. Simplemente desconoce qué cosa vendrá más adelante. Ese es un escéptico, ¿correcto? Y los personajes Rivero son así. Bueno, más que los personajes, el mismo autor, Rivero, es así. Por eso que como Rivero es una persona que no considera que existe un futuro mejor, una esperanza, sus obras no tienen esa característica de esperanza. Sus obras no te generan a ti un sentimiento de esperanza, de que algo bueno va a pasar, algo. No es como las novelas típicas que por ahí quizás tú has leído, donde siempre al tener un final feliz, como que te da una esperanza a ti como lector diciendo, oye, mira, cosas buenas pueden pasar. No, eso no va a ser con Rivero. Con Rivero nada, es decir, Rivero no va a ser guionista de La Rosa de Guadalupe, ¿me entiendes? Más o menos así, para nada. Rivero te va a plantear situaciones donde los personajes van a intentar conseguir algo y no lo van a lograr, ¿correcto? Por ejemplo, ¿te acuerdas de los merengues? Hay un niño que quería conseguirse este merengue, que es un tipo de dulce, e incluso robó dinero de su mamá para comprarse unos merengues y al final no lo logra porque el panadero lo acusa de ladrón, el niño lanza las monedas y no se compra nunca un merengue. Entonces, al intentar, no lo va a conseguir. Por ejemplo, en el cuento que vamos a ver hoy, en este cuento que pertenece al libro La palabra del mudo, ¿cómo se llama el cuento? Los gallinazos sin plumas, ¿no? Los gallinazos sin plumas. Ahora, escuchen, en este caso, cuando hacemos referencia a los gallinazos sin plumas, nos damos cuenta de lo siguiente acá. En este cuento, chicos, que pertenece, vamos a ver por acá, pertenece a la palabra del mudo, que es el libro, es el cuentario, ¿ok? Hay que recordar algo muy importante acá, chicos. Escuchen, por favor. En este cuento, primero hay que recordar que el narrador es un narrador omnisciente, ¿ok? Vamos a la parte técnica. Tenemos un narrador omnisciente. ¿Qué más tenemos acá? Tenemos en este caso técnicas tradicionales, y tenemos un cuento, tenemos un elemento alegórico, alegorías. ¿Qué significa alegorías? Simbolismos. Por ejemplo, ¿qué representa el cerdo? ¿Qué representa a los niños? ¿Me entiendes? A eso llamamos con alegorías o simbolismos. En este cuento, por ejemplo, ¿qué vamos a notar? Que el personaje llamado Efraín y Enrique, que son los niños, ¿a qué se dedican? ¿Se dedican a qué? A buscar comida para dar alimento a quién. ¿Te acuerdas? ¿Alimentar a quién? A ver, dime, ¿alimentar a quién? ¿A quién quieren alimentar? Al cerdo, al chancho, exacto, al cerdo pascual. Muy bien, porque el cerdo pascual representa de cierta manera aquel sistema que termina oprimiendo a los niños, ¿no? El cerdo pascual representa dos ideas. Para los niños representa lo que es la opresión, pero también no solamente la opresión, sino el sueño de progreso, porque ellos consideraban que alimentando al cerdo podían venderlo y así progresar. Entonces la idea de progreso también se asocia justamente con estos niños, con este cerdo. Te vamos a ver por acá, ¿ok? Vamos a ver por acá algunas alegorías. Por ejemplo, por acá tenemos al al cerdo pascual, tenemos a los niños, llamado Efraín y Enrique, y tenemos al abuelo Don Santos. El cerdo pascual representa lo que es justamente el progreso y en este caso, además, y explotación. Progreso y explotación.
En otras palabras, el cerdo pascual representa lo que es Lima, porque Lima en ese contexto representaba esa idea, ¿no? El progreso y la explotación. Efraín Enríquez representa a los explotados y el Dos Santos el sistema explotador. Además, a estos niños, ¿por qué se le llama gallinazos sin plumas? Porque la actitud que realizan estos niños o el trabajo en que se desarrollan es un trabajo propio de los animales. Ellos actúan como si fueran gallinazos porque son animales carroñeros. Buscan en los desperdicios alimentos para no para ellos, sino para el cerdo pascual. Por eso vamos a ver acá la animalización de personajes. Animalización de personajes. Y no solamente eso, sino que también, ¿en qué momento, por ejemplo, vamos a notar lo que es la cancelación de la esperanza? Cuando ellos tienen una esperanza, ¿cuál es la esperanza de ellos? Vender al cerdo para poder progresar. Pero esta esperanza se elimina, se cancela cuando ellos huyen del corralón. Y al huir del corralón, entonces ya no van a beneficiarse con el cerdo pascual. Entonces, la cancelación de la esperanza se evidencia más que todo cuando ellos huyen del corralón, ¿no? Donde ellos viven en un corralón, ¿no? ¿Ok? Claro, ellos viven en un corralón donde estaban con el cerdo, con sus abuelos. Y cuando huyen del corralón, este final es un final escéptico. ¿Por qué? Porque no se sabe lo que va a pasar con estos niños. No tenemos a ciencia cierta saber qué tipo de futuro les depara a estas personas. El tema principal de este cuento tiene que ver con la explotación infantil. ¿Correcto? Hasta acá, chicos, ¿todo bien? Confirmen, por favor, ¿todo bien? No. ¿Alguna pregunta hasta este punto, chicos? No. ¿Alguna consulta, alguna duda? ¿Todo bien? ¿A qué llamamos cancelación? Cuando la esperanza que tenían los personajes termina siendo anulada por un hecho. Por ejemplo, ¿cómo se anula la esperanza de Roberto López por ser norteamericano cuando muere? ¿Cómo se anula la esperanza del niño en los merengues cuando el panadero se niega a venderle un merengue? ¿Y cómo se anula la esperanza que ellos tenían con vender al cerdo cuando ellos se escapan del corralón y abandonan al cerdo y al abuelo Don Santos? Y de esa manera no solamente están abandonando al cerdo, sino también abandonando la esperanza que tenían de progresar. A eso me refiero con la cancelación de la esperanza. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Ahora, así como tenemos en este caso narrativa, en los años 50 vamos a tener también por acá poesía. Y acá tenemos a quién? A Blanca Varela. Vallejo y Eguren inician lo que se dice el ciclo de la tradición poética del Perú, ¿no? El ciclo de poetas fundadores de la tradición poética. Sí, como se dice, los pilares de la poesía peruana, tanto Vallejo como Eguren. Pero si ellos inician, ¿quién finaliza la tradición poética? ¿Quién es la última voz, digámoslo así, que plantea una tradición, una forma de escribir que va a ser imitada más adelante?
¿Quién va a ser? En este caso, Blanca Varela. Blanca Varela va a ser la última poetisa que tenga un estilo que las demás poetisas van a ir imitando, tomando como referencia. Por eso se dice que ella finaliza la tradición poética, ¿no? La tradición poética en el Perú. ¿Ok? Ahora, ¿cómo es el estilo de Blanca Varela? Blanca Varela, pongámonos en una situación. Blanca Varela es una poetisa que en los tiempos que vivía, lamentablemente las mujeres, como muchos, por muchas épocas, siempre han vivido excluidas de la sociedad. En su época la mujer no tenía el derecho al voto, ni a ser elegida, y nada de esas cuestiones. Por eso que ella vivía siempre a través del silencio. Ella consideraba que el silencio es una forma de resistir hacia la mujer. Las mujeres muchas veces no dicen nada, se quedan en silencio porque de esa forma resisten lo que son los achaques de la sociedad. Eso no está bien, lógicamente, ¿no? Entonces en ella vamos a ver eso. Como la mujer no habla, no dice nada, simplemente observa. Y ella decía que las mujeres tienen la capacidad de ser muy observadoras, a diferencia de los varones. Ahora, la poesía de Blanca Varela se sitúa mucho también con qué. Primero, con una poesía que carece de técnicas tradicionales. Es una poesía que emplea mucho lo que es el verso libre. Emplea el verso libre. ¿Ok? Emplea el verso libre, la poesía Blanca Varela. ¿Qué más? ¿Cómo es su estilo o qué tipo de tendencia tiene? A ella le gusta mucho incluir metáforas que están más allá de la realidad. Metáforas que a veces no tienen lógica. Cuando son metáforas que no tienen lógica o que hablan de un mundo subreal, es decir, más allá de lo real, entonces vamos a ver que justamente la tendencia es el llamado surrealismo, la influencia del subrealismo. ¿Y cómo se va a evidenciar la influencia del surrealismo? Cuando emplea metáforas complejas, metáforas que son difíciles de comprender, metáforas complejas, metáforas complejas. Cuando emplea, por ejemplo, lo que es cuando ausente, ¿no? Cuando en este caso omite dentro de lo que es su poesía los signos de puntuación también. Omite los signos de puntuación, las mayúsculas, todo ello se va a dejar de lado, pero sobre todo cómo es, ya, esa es la parte estructural. Y su temática, ¿sobre qué habla Blanca Varela? Bueno, acuérdate que Blanca Varela es como el caso de Ribeiro. También tiene una mirada pesimista. Ella vivió mucho tiempo con Jean-Paul Sartre en Francia, lo conoció, convivió con él. Es por eso que debido a esa gran amistad que tuvo con el autor francés, es por ello que ese tipo de estilo pesimista, una mirada más o menos desalentadora, es la que se va a iniciar en la poesía de Blanca Varela. Entonces siempre acuérdate que en Blanca Varela se va a ver el tema del pesimismo, el desaliento, y esto vinculado con qué? Con el existencialismo, ¿no? Existencialismo. Correcto. ¿Y cuál es la obra que nos interesa de Blanca Varela? Canto villano. A ver, ¿por qué se llama canto villano? ¿Qué es un canto? Algo elogioso. Un canto es una creación artística, algo elevado. Y villano, profesor, villano es algo ordinario, ¿ok? Algo que está vinculado con lo bajo, lo ordinario, lo cotidiano. Entonces, lo que de cierta manera son dos palabras que tienen significados opuestos. Mira que el canto es algo elevado, algo trabajado, algo hermoso y bello, lo villano, ¿qué cosa es? Lo villano es lo ordinario, lo bajo, lo pusilánime, lo desagradable. Entonces, cuando ella dice canto villano, ¿se refiere a qué? A poetizar o a elevar como algo, como un canto, como un poema, lo ordinario de qué? De la existencia, de la vida. Entonces, ella poetiza lo ordinario, ¿no? Vamos a ver, esa va a ser la explicación de su libro, ¿no? Ella poetiza, eleva, poetiza lo ordinario de la vida, lo ordinario de la vida.
¿correcto? Eso más para que vayas entendiendo el porqué del título. ¿Qué vamos a ver acá? En este libro se divide en dos secciones. Se divide en dos secciones. En una primera sección se llama Ojos de Ver. Y en esta sección lo que se va a evidenciar principalmente, ¿qué cosa es? Los poemas, pero poemas breves, cortos, ¿ok? Vamos a ver que acá se evidencia lo que es la brevedad. Acá notamos, por ejemplo, poemas breves, poemas cortos. ¿Esto por qué? Por influencia del llamado haiku japonés, del haiku japonés. Los haikus eran poemas cortos, breves, ¿no? De dos, tres líneas. ¿Qué notamos en esto? Por eso, como son poemas cortos, se habla de la qué? De la rigurosidad de la palabra, palabra rigurosa, precisa, la rigurosidad de la palabra. Y a este tipo de estilo, vinculado con la brevedad, con ser un tipo de poesía precisa, corta, se le conoce, ¿sabes cómo? Como el silencio expresivo. El silencio expresivo. Acuérdate de eso, ¿ok? El silencio expresivo. El silencio expresivo se refiere justamente a que la poesía sea breve, sea corta, ¿no? ¿De acuerdo? Que en este caso no haya una extensión desmedida de los poemas, sino que sean poemas cortos, poemas breves. Eso más vamos a ver en la primera parte, en su primera parte llamada Ojos de Ver. Por ejemplo, un poema acá. Hay un poema llamado Noche. Así se llama el poema, Noche. ¿Qué dice acá? ¿No? Noche. Vieja artífice, ve lo que has hecho de la mentira otro día. Mira este poema. Noche. Vieja mentirosa. Artífice viene de artificios, de mentiras. Mira lo que has hecho de la mentira. ¿Por qué, profe? Porque la noche nos engaña. La noche es la parte final del día que nos hace creer que al finalizar el día se acabaron nuestros problemas, nuestras situaciones y que al día siguiente va a ser mejor. Y no hay nada peor que crearnos la falsa esperanza, porque no sabemos si al día siguiente van a ser mejor las cosas. Por eso que nos engaña, nos da esta falsa esperanza de qué? De otro día. Mira lo que has hecho de la esperanza, de la mentira. Otro día. Y ese otro día como una aceptación de la vida misma, ¿no? Otro día más que vivir, otro día más que respirar, otro día más que estar acá. Mira lo que has hecho de esta mentira, darnos otro día, ¿no? Como si fuera un castigo la existencia, ¿no? ¿Te das cuenta, profe? Pero ahí yo evidencio un poco esta actitud un poco pesimista, existencialista, el no encontrarle sentido a la vida misma. Y es así la poesía de Blanca Varela, ¿correcto? Y luego en otra parte, muchachos, llamado Canto Villano, en esta es la segunda sección. Por ejemplo, acá vamos a ver que en Canto Villano lo que hace Varela es, por si acaso, omitir cualquier forma, digamos, retórica de expresarse, ¿no? Ella evade retoricismos, evade elementos retóricos, es decir, usar excesivamente figuras literarias, elementos retóricos, sentimentalismos, elementos sentimentales, ay, mira, yo sufro por amor, no, sentimentalismos y elementos personales también y desgarramientos personales. Desgarramientos personales. Evade todo eso, desgarramientos personales. Por eso se dice que ella, el concepto del amor lo mira de una forma distinta a la que normalmente la gente escribe, ¿no? Claro, la gente escribe del amor idealizado, triste, doloroso, pero ella lo mira de una forma mucho más fría, más pesimista, más existencialista. Claro, ¿ok? El silencio expresivo se refiere justamente al tema de la brevedad.
Por ejemplo, si Francisco Quevedo hablaba sobre el polvo, polvo enamorado seremos, lo que dice Blanca Varela, ¿qué cosa es? ¿No? Y somos ARN, pero no, dice somos ácido ribonucleico, pero ácido ribonucleico enamorado. Entonces, ahí te das cuenta la mirada que tiene sobre el tema amoroso, una mirada mucho más existencialista, más física, ¿correcto? El amor lo vincula más con las cuestiones corporales o físicas. Como tú sabes, el ser humano es cuerpo y alma, dos elementos que no se pueden congeniar porque el cuerpo es lo físico, lo sensorial, lo perceptible, lo que observa, ¿no? Lo carnal. Y el alma se vincula con lo espiritual, lo amoroso, lo sentimental. Pero ¿qué hace Blanca Varela? Rompiendo esta convención, los entremezcla. Mezcla lo espiritual con lo corpóreo. Mezcla los sentimientos con lo físico. Por eso dice hueso del amor, ¿no? O, por ejemplo, la rosa de carne, ¿entiendes? Así como Vallejo, ¿te acuerdas que en Vallejo, en Poemas Humanos, proyectaba el dolor hacia el cuerpo? ¿Te acuerdas de Vallejo? Proyectaba, por eso que decía, me duele las costillas, me duele las fémuras, me duele, ¿no? En este caso, me duele hasta el fondo, hasta la garganta. Vinculaba mucho el dolor con el cuerpo. Lo que hace Varela es lo mismo, pero no tanto el dolor, sino las cuestiones emocionales o espirituales vincularlas con el cuerpo. ¿De acuerdo? Eso hace Blanca Varela, vincular lo espiritual, lo emocional, el alma, elementos emocionales y espirituales con lo corpóreo, con lo físico. ¿Ok? Claro, entonces vamos a ver acá que en esta parte, primero ella reconfigura, reconfigura el tópico amoroso, ella cambia esa mirada del amor que se tiene en la poesía y ella relaciona mucho, vincula lo corpóreo, ¿no? Entremezcla, vincula lo corpóreo con lo espiritual. Vincula lo corpóreo, es decir, lo material, con lo espiritual. Por eso se habla mucho de qué temas. A ver, ¿qué temas vamos a decir acá? Tomando en cuenta eso último, uno de los temas importantes es la materialidad, lo corpóreo del ser humano, la materialidad del ser humano, alma de hombre, alma de gaznápiro, materialidad del ser humano. ¿Qué más? El silencio como medio de resistencia de la mujer, la brevedad, ¿no? El silencio el silencio como medio de resistencia femenino. Y también vamos a ver que Blanca Varela critica también los roles patriarcales, ¿no? que existe en la sociedad. Claro, critica los roles convencionales de la sociedad. Y eso desde una mirada mucho más feminista, ¿no? Vemos una crítica femenina hacia los roles patriarcales. El padre en el sitio del padre, la madre en el sitio de la madre, los roles patriarcales. Ella de cierta manera, como te decía, buscaba qué cosa, quebrar esa mirada convencional, cuerpo y alma, que se tenía separada y lo va a relacionar esos dos elementos. ¿Ok? Entonces, en la poesía Blanca Cabrera vemos el pesimismo, notamos, como te dije, ¿no? El aspecto del desaliento, notamos la vinculación de lo espiritual con lo corpóreo, la espiritualidad de lo corpóreo, el silencio como medio de resistencia, notamos cuando son poemas breves, y la crítica femenina hacia ciertos elementos patriarcales también. Por ejemplo, si vemos acá algunas preguntas de tu material, hasta este punto, ¿estamos todo bien? Confírmame, por favor, ¿todo bien hasta acá? A ver, ya, vamos a las claves entonces.
Disculpen. A ver, pregunta uno. Gracias. Claro, lo que dijimos acá, ¿no? Los estilos que vamos a ver acá. Perfecto, uno dado. Una característica sobre la parte técnica de la narrativa de Ribeiro, ¿cuál sería? Emplea un relato lineal, correcto, no usa técnicas complejas. Dos, caza, muy bien. Dice acá, un domingo, Efraín y Enrique llegaron al barranco, los carros de la baja policía, siguiendo una huella de tierra, descargaban la basura sobre una pendiente de piedras. Visto desde el malecón, el muladar formaba una especie de acantilado oscuro y humeante, donde los guinazos y los perros se desplazaban como hormigas. Los pies se le hundían en un alto de plumas, de excrementos, de materiales compuestas o quemadas. Enterrando las manos comenzaron la exploración, ¿no? ¿Qué notamos acá? Notamos el trabajo explotador que hacen los niños, buscar alimento en el muladar, en el basural, ¿no? Dos, tres sería dado, tres sería dado. Pregunta número cuatro dice, al comenzar el invierno, el cerdo estaba convertido en una especie de monstruo insaciable. Todo le parecía poco y don Santos se vengaba en sus nietos del hambre del animal. Los obligaba a levantarse más temprano, a invadir los terrenos ajenos en busca de más desperdicios y por último lo forzó a que se dirigieran hasta el muladar que estaba al borde del mar. ¿Qué tipo de metáfora podemos ver acá? A ver, chicos, respondan por favor. ¿Qué notamos acá? Cómo el cerdo se va generando que los niños tengan que buscar o hacer cosas más allá del humano para poder alimentarlos, ¿no? Claro, los va deshumanizando, como si fuera un sistema que los oprime, ¿no? Correcto, cuatro dados. Pregunta número 5 sobre Blanca Varela. Una de las voces más distintivas de la generación de 50 nos demuestra que es posible ser visceral, crítica, en la simpleza, que la vulnerabilidad no siempre requiere de un desborde subjetivo, sino de una sola palabra desnuda. Claro, entonces una sola palabra desnuda se refiere a qué? A la rigurosidad de la palabra, ¿no? La palabra precisa, rigurosa, ¿no? Entonces, ¿cómo es su estilo de Blanca Varela? Postura crítica, expresión literaria radical. No hay radicalismo en Blanca Varela, ¿no? La fuerza evocadora de su poesía se extiende la brevedad y precisión, pero dice fuerza evocadora. ¿Evocar qué cosa es? Recordar. Ella no evoca. Claro, ahí está bien, pero la palabra evocadora como que cambia eso, ¿no? Pero mira la B, su estilo sobrio le permite evitar el sentimentalismo y los excesos melodramáticos, correcto. Esa es, ¿no? Claro, evade sentimentalismos y lo melodramático, los desgarramientos personales. Muy bien, beso. A lo largo de muchos textos se aprecia un uso depurado del lenguaje, una fuerte economía expresiva, lo cual se vincula con la concisión sintáctica. Influencia de los haiku japoneses, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien. Miren este poema. Animal de sal, si vuelves la cabeza, en tu cuerpo te convertirás y tendrás nombre, y la palabra reptando será tu huella. Acá notamos un poema que hace referencia a un elemento religioso, ¿no? Eva hace referencia de la esposa de Lot, de una mujer que le dijeron que no voltee cuando se estaba destruyendo Sodoma y Gomorra. Ella volteó y se transformó en sal. Es decir, desobedeció según la mirada religiosa. Pero acá te dice lo siguiente, ¿no? Acá te dice más bien lo contrario. Si la mujer desobedece, si vuelves la cabeza, si volteas, no te vas a convertir en sal. Si tú desobedeces, no te vas a convertir en sal, sino tu cuerpo tendrá en este caso presencia. Si tú desobedeces, vas a tener en este caso presencia, ya vas a dejar de ser vulnerable. Animal de sal, le dice, si vuelves la cabeza, si volteas, en tu cuerpo te convertirás y tendrás nombre, y la palabra reptando será tu huella. Claro, entonces vemos acá hay una crítica hacia la mirada femenina desde la visión religiosa, ¿no? Claro, siete, avión. Dice, la poesía de Blanca Varela enmarca la identidad femenina dentro de sus roles fijos, ¿no? Silenciosos o idealizados. Por ejemplo, dice, el ratón te contempla estasiado, la araña no se atreve a descender ni un minuto más de la tierra.
El café es un espectro azul sobre la hornilla, dispuesto a desaparecer para siempre. Oh, sí, querida mía. Son las 7 de la mañana, levántate, muchacha. Recoge tu pelo en la fotografía. Descubre tu frente, tu sonrisa. Sonríe al lado del niño que se te parece. ¿Qué notamos acá? La imagen de la madre, ¿no? La maternidad. Son las 7 de la mañana, levántate, ¿no? Recoge tu pelo en la fotografía. Y todo el ambiente, todo el mundo que se desarrolla es un mundo doméstico, ¿no? Donde la araña no se atreve a descender ni un minuto más. El café es un espectro azul sobre la hornilla que está dispuesto a desaparecer para siempre, ¿no? Entonces, es el ámbito doméstico. Como gozo simbólico, no, yo lo veo más que todo como una mirada crítica hacia los roles femeninos domésticos, ¿no? Pues si son las 7 de la mañana, recoge tu pelo en la fotografía, descubre tu frente, tu sonrisa, ¿no? Claro, vemos una mirada crítica, no es una mirada elogiosa, ¿no? No está elogiando lo que es el rol femenino, sino está viendo de una forma mucho muy ordinaria lo que es el rol femenino como tal, ¿no? No elogia el rol femenino. No dice, ay, qué bonito levantarse a las 6 de la mañana, no, no, no. Sino levántate, muchacha, le dice, ¿no? Recoge tu pelo en la fotografía. 8 sería avión. Muy bien. Hasta este punto podemos ir borrando el material, la pizarra, por favor. ¿Sí? ¿Todo correcto hasta acá, niños? Ya. Listo. A ver.